¿Qué tal? Estamos aquí para nuestra cápsula semanal para Rompimiento TV, cápsulas de medicina, alguna información que puede ser útil durante esta temporada que ha vuelto a resurgir el temor hacia el COVID. Ya en los hospitales nos están pidiendo volver a utilizar cubrebocas, y ahí es entendible, en los hospitales es entendible porque pues, mucha gente va al hospital y regularmente enferma, entonces pues no podemos hacer un diagnóstico o pedirle a la gente de recepción que haga el diagnóstico de quién tiene o no COVID para entrar, entonces preferiblemente todos usaremos cubrebocas para no contaminarnos unos a otros. Pero en términos generales sí sería bueno tener una reactualización de lo que ha ocurrido con el COVID al momento actual. Sabemos que es una enfermedad que ya quedó aquí entre nosotros, que es un virus que va a estar ahí permanentemente. Habrá periodos en los que haya mayor cantidad de cuadros, otras veces que desaparecerá o será muy poca la cantidad de pacientes que se enfermen, pero que siempre los cambios de temperatura van a provocar enfermedades respiratorias altas que pueden ir desde una influenza, una gripe común o finalmente el COVID. Los síntomas regularmente del COVID son pues, la fiebre, escalofríos, malestar general, dolores musculares, cuerpo cortado que llamamos, ¿no? Poco moco, realmente no es tan abundante como en la influenza y regularmente causa mucha fatiga, cansancio, ¿no? El paciente tiene eso de estar acostado todo el tiempo. Puede ser, depende de cada paciente, el cuadro puede durar mucho o poco, dependiendo de su estado de salud y de su composición corporal. A veces nos piden qué estudios podemos hacer para saber si tengo COVID o no. Bueno, era muy común que hacemos las pruebas de COVID, a veces de PCR, ¿no? Que eran caras. Sin embargo, ahora hay pruebas rápidas que podemos hacer con mucha facilidad y no son tan caras y nos pueden dar una idea si tenemos o no COVID. Que aunque en realidad no es como antes, cuando antes de la era de la vacuna, donde sí era importante saber si el paciente tenía COVID, porque si lo tenía era muy alta la probabilidad de que tuviera alguna complicación grave a nivel pulmonar o hasta en un momento fallecer. Así de que después de la era de la vacuna las cosas cambiaron. Y bueno, lo que les recomiendo ahora es tal vez hacer anticuerpos, decimos IgG. Hay dos tipos de anticuerpos en nuestro organismo, el IgM y otros el IgG. En términos generales, por decirlo así, los anticuerpos IgM nos van a demostrar que hay enfermedad activa o enfermedad en ese momento. Y la IgG es más bien un anticuerpo de memoria. Entonces, lo que les recomiendo es que hagamos anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 o para COVID, básicamente para ver que todavía tenemos anticuerpos generados por la vacuna para poder protegernos del COVID. Hay ocasiones en que sí será necesario hacer una placa de tórax o hacer una tomografía, pero dependerá de las circunstancias y de las características del paciente. Si hay pacientes que son de alto riesgo, pacientes que no se vacunaron, pacientes diabéticos, obesos, hipertensos y de edad avanzada. Ellos sí pueden tener alguna complicación mayor. O pacientes con bronquitis crónica severa, avanzada, que fácilmente se descompensan con cualquier infección respiratoria. Entonces, pacientes sí tenemos que tener más cuidado y hacer estudios para estar seguros de que no se van a complicar en mayor grado. El tratamiento realmente no ha cambiado mucho. Sugerimos que haya reposo el que el cuerpo le pida al paciente. Si el pide estar acostado y puede hacerlo, adelante. O sea, tampoco se trata de pelearse con la enfermedad. Hidratarse bien, tomar bastante líquido y no olvidar que este virus, el virus del COVID, requiere de que haya insulina circulando en el cuerpo. Entonces necesitamos reducir la cantidad de azúcares, ¿no? Tratar de quitar pan, tortilla, leguminosas, fruta y las cosas que sean dulces, ¿no? Preferiblemente un par de días, 3, 4 días, que es en el acme de la enfermedad, aunque después regresemos a nuestra dieta normal. Hay un medicamento que es antiviral para esta enfermedad, que es el Paxlovid. Realmente es un medicamento costoso y que lo usaríamos solamente en casos realmente de alto riesgo, como los que les acabo de comentar. Así que hemos llegado a algunas conclusiones importantes. Entonces, sabremos que el COVID continuará año con año aquí entre nosotros. Su gravedad se ha reducido, ¿no? La vacuna ha sido efectiva en reducir la mortalidad. Actualmente uno revisa las estadísticas, verá que hay una gran cantidad de pacientes con infección, pero muy pocos pacientes hospitalizados y prácticamente la mortalidad se abatió con las vacunas.
fueron realmente efectivas. Otra cosa que nos puede sugerir de la evolución que hemos tenido con la enfermedad al momento actual es que continúa vigente la protección provocada por la vacuna. O sea, todavía hay anticuerpos en la mayor parte de la población, por eso no hay pacientes hospitalizados, no hay pacientes en terapia intensiva, no hay mortalidad por el COVID en estos momentos. Tal vez, no digo que sea cero, pero es muy baja la proporción de pacientes graves en comparación con los infectados. Entonces, mientras haya anticuerpos, puede ser que no sea necesario volver a vacunarse. Una sugerencia es que hagamos anticuerpos en sangre, y si tenemos anticuerpos positivos, pues podemos obviar la vacuna podemos hacer cada 6 meses, solo como una forma de vigilancia en los siguientes par de años, que es el tiempo en el que al final del día esto puede ir modificándose y entonces a lo mejor sí requeriremos un refuerzo. Por lo pronto, el hecho de que yo me infecte de COVID es como si me volviese a vacunar, vuelvo a generar anticuerpos. Entonces eso también no es que uno diga, oye, ve y inféctate, no. Pero entonces tampoco nos obliga a utilizar cubrebocas en el transporte o en la calle. Honestamente, tenemos que exponer a nuestro cuerpo también a los virus para que se generen anticuerpos y defensas. No digo que le perdamos el miedo, pero sí podemos estar más tranquilos en que la enfermedad tiene una evolución bastante relajada en comparación a la era prevacunal. Pues nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Si tienen alguna duda, les encargo que nos manden ahí sus sugerencias en temas, ¿no? Algunos pacientes me han llamado por lo de la cápsula de la próstata. Qué bueno que les sea útil la información. Y bueno, aquí nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Hasta la próxima.